Un libro. Un libro. Una cordial bienvenida a Un Libro 2022, Ciudad Memoria. Nos complace tenerlos aquí para conmemorar juntos los 20 años ininterrumpidos de actividades de Un Libro que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, Un Libro 2022, presenta el panel Los desafíos del periodismo en la generación Z. Nuestros invitados son Cristian Alarcón, Javier Flores, Zuli Velasco y Carlos Buitrago. Cristian es un escritor, periodista y cronista chileno, ganador del premio Alfaguara de Novela 2022. Javier es actualmente el director de Vanguardia, medio de comunicación de la región que mañana 1 de septiembre cumple 103 años de historia. Zuli, por su parte, es comunicadora social, periodista, magíster en comunicación digital y escritora. Es la autora del ebook Guía para proyectar mi plan de marketing digital. Carlos es comunicador social y periodista, graduado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Actualmente ejerce en Radio Nacional de Colombia, aquí en la capital de Santander. Como moderadora de este evento nos acompaña la docente del programa de comunicación social de la UNAP y directora del periódico 15, Xiomara Karina Montañez Manosalva. Bienvenidos a todos los presentes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia, por estar aquí en la Feria del Libro y acompañarnos en este conversatorio que tiene un motivo muy especial. Un Libro y el periódico 15 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga prácticamente son hermanos, nacieron en la misma época. Así que estamos cumpliendo 20 años este año, tanto Un Libro como Periódico 15, y en ese escenario de celebración es que pues, con Un Libro creamos este conversatorio, digamos que para el público universitario especialmente, pero también para aquellos seguidores de nuestro medio, nuestro periódico 15, para hablar especialmente sobre la generación Z, el periodismo en la generación Z el día de hoy. Bueno, esta es una conversación que va a tener distintas voces, ¿no? Contamos acá con unos invitados, empezando por Cristian, ¿sí? Uy, algo está pasando, está saliendo humo. Contamos el día de hoy con Cristian Alarcón, que ayer estuvimos también acá en este escenario presentando su novela El Tercer Paraíso, pero como les comentábamos ayer, Cristian también es cronista, ¿sí? Es periodista, y esa es otra faceta muy interesante y muy importante y que me gustaría particularmente que ustedes conocieran, especialmente con todos sus proyectos que está desarrollando desde su proyecto que se llama Anfibia, ¿sí? En Argentina. Y bueno, está Carlos Buitrago, egresado del programa de comunicación social, que también estuvo en el periódico 15 durante un buen tiempo. Está Javier Flores, que actualmente es director del diario Vanguardia, pero pues también estudió en la universidad, también ha sido cercano a este periódico universitario. Y estábamos con Zuli, que Zuli, pues su experiencia desde el periodismo universitario y desde el periodismo digital la ha llevado incluso en este momento a hacer una apuesta ya con una empresa para la producción de contenidos. Entonces vamos a empezar conversando un poco sobre, bueno, primero quisiera empezar preguntándoles a ustedes desde sus distintas, digamos, especialidades y áreas del periodismo, ¿qué producen ustedes actualmente en esas plataformas digitales? ¿Sí? Y digamos que esos contenidos que producen, ¿qué está enfocado en la generación Z? O sea, es decir, en esos jóvenes de hoy día que
fueron los que nacieron en medio de lo digital. ¿Qué están haciendo ustedes desde sus experiencias? Cristian, si quieres, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya me siento cómodo en este escenario tan grande. Algunos los reconozco, están repitiendo. Así que gracias por estar acá, por acompañarnos. Es muy difícil porque hacemos demasiadas cosas. Yo pertenezco a un laboratorio, lo pueden buscar en sus teléfonos, se llama cronoslab.org. Es un laboratorio de medios que se dedica a hacer muchísimas cosas, en la convicción de que hoy hacer periodismo no es solo hacer periodismo. En la medida en que nos encerremos en las fronteras de nuestro oficio y no arriesguemos en el cruce primero de disciplinas, pero también de prácticas e incluso de tareas que exceden al periodismo para poder financiar nuestro deseo, la concreción de nuestro deseo, básicamente como narradores, que es lo que consideramos nosotros que debe ser un periodista en principio, estamos en dificultades para poder, digamos, adaptarnos a esta escena que nos exige desafíos que no existían hace 10, hace 20, hace 30 años. No solo por la revolución digital, porque quizás esta sea una mesa en la que vamos a hablar casi siempre sin papel en la mano, ¿no? De hecho, bueno, los 20 años del periódico se cumplen después de haber abandonado el papel en una transición que abraza la pantalla y decide finalmente existir solo en el ágora digital, solo en ese espacio en el que habitamos desde nuestro cotidiano, que es el dispositivo, esa pantalla que nos acompaña desde el despertar hasta el momento en el que nos vamos a dormir. Es decir, ustedes, la mayoría de ustedes son parte de la generación, algunos la llaman pulgarcito, pero no porque ustedes sean chiquititos, sino porque, digamos, el desarrollo de las virtudes del dedo pulgar son extraordinarias, ¿no? O sea, se puede hacer mucho con el dedo pulgar, casi todo se puede hacer con el dedo pulgar. Nosotros somos una revista digital que se llama Revista Anfibia. Es una revista de crónicas que comenzó cruzando la frontera de la narrativa periodística de la crónica latinoamericana con la academia, produciendo textos que se leen como cuentos o novelas, pero tienen la profundidad de un texto teórico académico. Y Cosecha Roja, que es una trinchera feminista que acompañó todo el desarrollo de las luchas de las mujeres y de los colectivos femeninos y feministas de Buenos Aires de los últimos 10 años. Pero también tenemos una maestría de periodismo narrativo que hacemos con la Universidad de San Martín. Damos unos 25 workshops anuales de un mes sobre temas muy puntuales. Tenemos la formación, otra cosa que el periodismo del futuro no puede permitirse es no considerar que estamos en formación permanente. Te diría que como médicos, que los médicos usted sabe que corren ante la noticia que permanentemente les está haciendo renovar sus prácticas porque la ciencia está produciendo alternativas a la cura y al tratamiento de las enfermedades permanentemente. Entonces esta transformación permanente hace que consideremos que hacer periodismo significa estar permanentemente aprendiendo. Es el aprendizaje no solo de lo real, sino también de lo que produce la ciencia, de lo que produce las ciencias sociales, sobre todo las ciencias humanas, sobre cómo estamos transformando el mundo y cómo estamos logrando sobrevivir a este mundo que además está en un proceso de extinción. Y finalmente lo que hacemos es experimentar, lo que les voy a contar luego tiene que ver con esto, con el laboratorio de periodismo performático. Recién Javier me decía que este vapor que salía acá atrás era en realidad periodismo performático. Yo le decía, ojalá que sea todo ficción y no sea vapor y no sea humo, ¿no? Porque que sea una simulación performática. Entonces, esta frontera ya es nuestra búsqueda del periodismo hacia las artes. Nosotros fuimos del periodismo a los activismos. El feminismo quizás haya sido ese caballito, esa yegua de batalla fantástica de los últimos 10 años a quienes hemos acompañado. Los activismos medioambientales, los activismos LGTBIQ+, los activismos por los derechos a la ciudad, ¿no? Que atraviesan toda América Latina y que han acompañado los grandes procesos de transformación de los últimos 10 años. Ahora estamos embarcados en una experiencia con las artes, en principio con las escénicas, y lo que producimos son investigaciones periodísticas que llegan a lo profundo, pero en lugar de producir un texto o un podcast, también hacemos mucho podcast, después también les cuento porque el podcast es el oído, lo es todo, ¿no? O sea, lo que los académicos llaman una palabra que me gusta mucho y que aprendí hace poco, la frontera aural.
¿no? Uno cuando descubre una palabra y descubre un universo, el lenguaje nos regala a veces un descubrimiento, lo aural que define ese campo de sentido que solo puede existir al oír y que la pandemia nos enseñó a desarrollar porque quedamos en soledad y encontramos en el escuchar un modo nuevo, ¿no?, de hacernos de lo real, a partir de la imaginación, cerrando los ojos, con todo ocurriendo adentro nuestro, ¿no? Y en la performance, que significa no el teatro de la representación con actores, sino en escena las personas reales contando sus propias historias como resultado de una investigación sobre un tema, es donde estamos encontrando, yo diría que no sé si masividad, porque la masividad la conseguimos con los podcasts y con las redes sociales. Estas son experiencias para 200, 300, 400 personas que no se logran repetir tanto, pero sí lo que buscamos ahí es, y lo pongo en la mesa como un modo de comenzar el debate, que nuestro deber ya no solo de informar, sino de conmover. Conmover como la telenovela, conmover como el partido de fútbol, conmover como el amor, conmover como la sexualidad placentera, ¿no? Una conmoción que es de un orden individual, muchas veces íntimo, ¿sí?, pero que estremece como lo hace Netflix o mejor. Es decir, estamos en el momento en el que el periodismo no compite con el periodismo, el periodismo compite con el entretenimiento. Entonces esta es una apuesta a la conmoción, al terreno de las emociones, al terreno de las afectividades, y es una pelea para que el marketing no nos gane. El principal, digamos, primero Netflix, en tanto industria del entretenimiento, pero también en tanto industria del marketing, que tiene un algoritmo que sabe todo lo que queremos y lo que no queremos y produce con ese algoritmo las historias que consumimos, pero también el marketing desde el punto de vista de que son los expertos en marketing los que hace ya más de 20 años comprendieron, bueno, en realidad desde los años 50 la publicidad, pero a partir de la alianza con lo digital y la alianza con la inteligencia artificial, permanentemente estamos siendo incitados por alguien que nos conoce más que nosotros mismos, y la incitación va directo al corazón, a nuestras emociones. Entonces, la apuesta para mí es una apuesta a lo emocional en este encuentro entre el arte y el periodismo. Ok, Cristian, muchas gracias. Bueno, en ese escenario, Cristian menciona que 15 cumple 20 años y el impreso se va y pasa a lo digital, ¿sí? Y acá tenemos a Javier, que es el director de un medio centenario, ¿sí? Uno de los 4 medios centenarios que tiene Colombia, como son El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y Vanguardia. O sea, son nuestros periódicos, digamos, que siempre nos han acompañado los tradicionales. Y estamos en esa búsqueda, ¿no, Javier? De cómo no solamente pensar en contenidos distintos para distintas audiencias, sino es también lo que dice Cristian, ¿no? Cómo también emocionamos, cómo también le sacamos el paso al marketing, al algoritmo, a todas estas cosas. Sí me gustaría escucharte y, bueno, ¿cuál es esa apuesta de Vanguardia por esa generación Z de periodistas? Gracias, Xiomara, y gracias a todos por venir. Me siento muy feliz porque además de ser egresado de la universidad, de haber vivido un libro durante 20 años con Xiomara, hace 20 años también, y con un grupo de compañeros comenzamos ese gran proyecto de 15 y de vivir la UNAV y todo eso que teníamos en ese momento. Y me da mucho placer, mucha alegría que estén ustedes acá, sobre todo en un auditorio donde veo tantos estudiantes. Eso me gusta muchísimo. Yo creo que hoy en día los periódicos como Vanguardia tienen un gran reto, y es poder ofrecer sus contenidos en narrativas que todos puedan consumir. Y es un gran reto porque cuando un periódico tiene tanta época, cuando tiene tanto desarrollo y se han arraigado unos flujos de trabajo, cuando uno tiene un periódico que hace 20 años solamente se preocupaba por hacer una edición impresa y los periodistas podíamos llegar a las 10 de la mañana, hacíamos un consejo de redacción, ¿cierto? Y simplemente pensábamos en tener una edición impresa para el otro día, pues digamos que eso se fue arraigando, y todavía tenemos en las salas de redacción de estos periódicos mucho de ese flujo de trabajo.
El gran reto entonces es la motivación de los periodistas, que los periodistas hoy en día, algunos dicen que el periodista debe ser integral, que el periodista debe ser multiformato, multiplataforma, bueno, todas esas cosas, pero el periodista es, además de un creador de contenido, es un trabajador. Y un trabajador, pues uno no puede abusar de un trabajador, ¿sí? Eso es importante y es un gran reto para las directivas de cualquier medio de comunicación, porque cuando uno tiene que pensar en el periódico impreso, pero además también que hay una cantidad de plataformas digitales que tenemos que atender y que todo el tiempo van a una velocidad imparable, que tenemos que estar ahí, entonces ya nos convertimos en unos periodistas que no tenemos vida, sino que todo el tiempo estamos en función de eso. Y eso es muy complicado de manejar, porque tenemos que unir dos mundos que todavía eso no está inventado. Y que, perdóname Javier, y que el lector no conoce. Exacto, sí. Ni siquiera periódicos como El País de España, el Washington Post, han logrado eso, ¿sí? Tener una redacción integral. Todo el tiempo estamos en vanguardia tratando de unir la redacción y que tengamos una redacción que atienda a las necesidades de consumo de la generación Z, pero también de las otras generaciones. Y eso, nosotros tenemos, digamos, unos temas, ¿sí?, que desarrollamos, pero hay que contarlos en cada narrativa distinta para que cada generación y cada grupo de interés de consumo lo haga de esa manera y lo quiera consumir. Eso es muy complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo para responder la pregunta con la que abriste el panel? Pues estamos tratando de tener en la redacción, sobre todo en la oportunidad que tengo en este momento de tener una redacción grande, fuerte, con secciones, ¿sí? Porque ahora, digamos que hay muchos medios pequeños, independientes. En la redacción hoy en día, bueno, tenemos una redacción de 50 periodistas, ¿sí?, y realizadores audiovisuales, y hay de todo. Ya no solamente tenemos comunicadores sociales, sino tenemos realizadores audiovisuales y tenemos maestros en arte y editores, ¿sí? Entonces somos, además del periódico impreso, somos un pequeño canal de televisión porque tenemos que producir contenidos multimedia y tenemos que hacer podcast y tenemos que hacer de todo. Entonces, cuando tenemos una redacción grande, pues tenemos que tener periodistas que atiendan a cada grupo de interés y poder contar poder contar las noticias o las historias o lo que queramos contar con la narrativa que necesitamos. Y eso necesita mucho talento, mucha fuerza laboral, no es tan fácil en algunas oportunidades, los medios de comunicación tienen dificultades económicas, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera y creo que en la medida de lo posible lo estamos logrando. Ese es el gran reto en este momento, poder tener una redacción que responda a todas esas necesidades sin abusar del trabajador, porque todos somos trabajadores. Bueno, acá hay algo interesante y este giro que está tomando la conversación, porque pues Carlos Buitrago es periodista y está inmerso en eso que Javier nos cuenta, ¿no? En esas dinámicas laborales que a veces nos roban todo el aliento, nos roban todas las ideas, nos roban todas las ganas, pero también es cierto que nos llevan a experimentar, y Carlos, digamos, en ese sentido lo ha hecho, ¿sí? Lo hicimos en pandemia, gracias a Carlos, porque pudimos hacer unos trabajos chéveres en pandemia y de reportería en medio de pandemia. Pero Carlos, cuéntame, bueno, además de lo que estás produciendo y lo que estás haciendo, ¿cómo te va con esas nuevas dinámicas? Y más pues cuando te gusta lo digital, ¿no? O sea, que no es una camisa de fuerza para ti. Sí, digamos que, bueno, primero decir que igual que Javier estoy muy feliz porque también hice parte de la universidad. Se lo comentaba a Xiomara cuando recibí la invitación al panel. Hace 10 años yo estaba siendo colaborador de la Feria del Libro, en 2012, en mi primer año de universidad, y 10 años después estar siendo uno de los invitados es sin duda, pues, para mí personalmente, un motivo de muchísimo orgullo. En cuanto al tema de qué estoy produciendo, yo creo que a diferencia de Cristian y de Javier, que ellos hablan por unos medios que lideran, yo hablo desde mi punto de vista personal y en eso creo que tengo una ventaja porque
de alguna u otra manera hago, puede sonar feo, pero lo que me da la gana o lo que me gusta. Y eso es muy importante para un periodista cuando decide convertirse o ser parte de esta profesión, porque si uno no le encuentra amor a esta vaina, definitivamente no dan ganas de hacer absolutamente nada. Es complejo ser parte de un medio y uno no tener la pasión, la mística por salir a la calle, por gastarse la suela de los zapatos, encontrar historias. Y a mí me pasa, en pandemia, casualmente estuve desempleado durante ese tiempo, pero sí estuve todo momento tratando de actualizarme, viendo videos en internet, tratando de saber para dónde iba este cuento del periodismo, qué nuevas alternativas hay para contar historias. Y un video en particular de un personaje en Estados Unidos que vende bienes raíces me motivó justamente a hacer lo que resultamos haciendo en pandemia, tratar de entender, bueno, cómo vive una ciudad la pandemia, cómo Bucaramanga se quedó totalmente sola. Y a pesar de la negativa de mis padres, vivo con ellos, de que saliera en pandemia por los riesgos que significaba, me fui para la calle estaba totalmente sola, a tratar de encontrar esas historias que se tejían en la ciudad, muy, y tal vez guardando las diferencias, pero muy al estilo de lo que en algún momento hizo Gaitales con Nueva York, en un libro que él describe a la ciudad a partir de muchísimas historias. Intenté hacer eso, trato de mirar referentes y ponerlos en las realidades que están alrededor mío. Y en ese sentido, pues hay varios gustos personales. Uno, como humano y como seres humanos, me encanta encontrar esas historias que reflejan la vulnerabilidad del ser humano, el crecimiento personal y particularmente el tema deportivo, pero no el tema deportivo de decir el Atlético Bucaramanga juega esta noche contra el América de Cali y espera que gane. Aquí reaccionan los protagonistas, qué sé yo. Va a ganar. Exactamente, porque eso incluso ya lo puede hacer hasta inteligencia artificial. Ayer, tratando de leer un poco, y la semana pasada me enteré que ya Elon Musk diseñó una tecnología de inteligencia artificial que escribe noticias. Uno solamente tiene que decirle, venga, escríbame sobre el último terremoto que se presentó en Taiwán y cuántos caracteres, de una. En un minuto ya está escrita una noticia que a un periodista le llevaría por lo menos 10 minutos, mientras hace algo de búsqueda, algunas fuentes. Esto lo hace en un minuto y explora todos los medios de comunicación del mundo, ¿sí? Así como el Booking sirve para encontrar hoteles baratos, pues esta inteligencia artificial lo hace por uno. Entonces, digamos, de las noticias del día a día, que es de donde nacen las historias, además, me desapego un poco, pero con las noticias sí me alimento para tratar de encontrar esas historias, estar todos los días viendo qué hay de deporte, qué novedad hay deportiva, me permite encontrar historias, como por ejemplo el año pasado que se jugaron los Olímpicos, hablando con el entrenador de la selección de natación paralímpica, en una conversación por teléfono, tratando de cubrirlos desde la distancia. Me cuenta que les habían prometido hacía unos Olímpicos, o sea, hacía 5 años, que les iban a construir un complejo acuático si ganaban una medalla de oro. La ganaron, ganaron 2 medallas de oro, si mal no estoy, otras 3 de plata, muchas más de bronce, y pasaron 5 años en vano porque no les construyeron nada. Yo dije, acá hay una gran historia. Esto es una historia, pero tengo que encontrar la forma de contarla, acudiendo también un poco a las ganas de que sea vista. No con el ánimo del clickbait o tratar de vender, porque al fin y al cabo, desde el aspecto personal, no gano absolutamente nada económicamente por contar esa historia o por darle voz a estos personajes que además tienen unas vidas espectaculares como lo son los paralímpicos, sino el simple hecho de que le den a uno las gracias por lo que uno finalmente hizo. Lo que lo hicieron realmente fueron ellos y se han esforzado toda la vida, pero uno desde el periodismo y desde la capacitación humana y profesional que uno recibe en la universidad y que profesionalmente la misma vida le va enseñando, uno sí puede darle voz de manera tal que ellos sean escuchados como corresponde. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo publicamos en la página de Historias Deportivas Mías, al margen de Radio Nacional de Colombia, en primera persona. En 2 días tuvo más de 500.000 reproducciones y el mismo día que lo publicamos, que fue un martes, que ellos recién llegaban de Tokio y tenían reunión con el presidente esa tarde,
lo publicamos a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana a mí me llamaron, no directamente del Ministerio de Deportes, pero sí me hicieron saber que necesitaban que bajara ese video a través de otro deportista. Y yo dije, lo logramos. En cuestión de 4 horas logramos que las personas encargadas de hacer esas promesas sepan que hay gente inconforme con que no se les cumpla a estos personajes que lastimosamente viven de eso. Y eso lo publicamos en redes sociales, entonces también me alimento mucho de qué permiten las redes sociales para lograr contar esas historias. El video dura 1 minuto, tiene participación de los 4 deportistas y de los 2 entrenadores, y fue suficiente para contar una historia que le dio la vuelta al país en un día, y a la postre volvieron a prometerle lo mismo, Sí. que es lo más tétrico. Les prometen lo mismo, ellos quedaron sumamente agradecidos, y yo creo que van a pasar un par de olímpicos más y se van a quedar sin su complejo acuático. Entonces también es un poco involucrarse con las historias, sentirlas personales desde cualquier ámbito que sea, y con esa pasión, con ese amor, ir a contarlas en los medios tradicionales si se pudiera, o en las redes sociales, porque al fin y al cabo las redes sociales son la red de mayor consumo de contenidos en lo digital, que es lo que hoy reina, definitivamente. Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, Zuli, quiero hablar contigo acerca de unas estadísticas que encontré que me parecen muy interesantes y quiero compartirlas con ustedes. Los consumidores de la generación Z, nuestros jóvenes, leen noticias, o sea, les gusta leer noticias, les gusta consumir noticias locales, es decir, de su ciudad, relacionadas con el clima, relacionadas con el transporte, ¿sí? Les gusta que los medios o estas plataformas les ofrezcan obviamente los contenidos, pero que les den suscripciones gratuitas por un tiempo, ¿sí? Antes de entrar a pagar, o sea, como quien dice, queremos primero conocer el contenido y luego te pago, si no, pues no. También les gusta mucho verse reflejados en las noticias, ¿sí? O sea, les encanta ser los personajes de la información. Les interesa mucho la política, las causas sociales, la justicia, el feminismo, ¿sí? Están muy interesados en eso. Les gusta la información de utilidad, ¿sí? Y les interesa mucho alimentarse o informarse de los influencers, ¿sí? Estamos hablando de información extraída, de analítica que sigue pues estos temas para mirar el consumo. Zuli, frente a ese panorama, tú que pues trabajas en el tema y que conoces a profundidad y que además has estado en un rol interesante que es la academia, ¿no? También. Bueno, ¿cómo ves ese panorama? O sea, sí, aquí estamos escuchando dos propuestas diferentes y una experiencia de un periodista. ¿Cómo ves tú ese terreno? ¿Es muy complejo o sí lo lograremos? Bueno, todo eso se resume en contenido de valor. Así de sencillo, lo que acabas de mencionar en esa checklist hace parte de lo que los jóvenes están buscando y es contenido de valor. Y competir con el contenido de valor es una tarea dura. Bueno, yo les cuento un poco también que escuchando a cada uno, comparto muchas de las pasiones que tienen. Inicié como periodista, periódico La Opinión, periódico El Tiempo, corresponsal Cúcuta, y 2 veces en Vanguardia también estuve de corresponsal Florida Blanca y en la página Bucaramanga. Bueno, esta experiencia me llevó también a combinar mis casi 14 años de docencia universitaria. Yo inicié como profesora universitaria en Norte de Santander, soy cucuteña. Y pasé a la Universidad Pontificia Bolivariana, donde estuve recientemente 8 años, y actualmente estoy también compartiendo periodismo universitario en la Universidad de Santander. En los 3 lugares, por fortuna, y es una fortuna enorme, he podido acompañar el proceso de la construcción de los medios universitarios. En la Universidad de Pamplona acompañé la creación de prensados, en la Universidad Pontificia Bolivariana estuve a cargo de la transformación digital de plataforma, que tras 20 años, igual que 15, pasó a una transformación 100% digital, y fue también un tema de un cambio fuerte porque ante la comunidad es ¡ay, va a morir!, que es lo mismo que yo creo que le pasó a los medios impresos, que ahora ya no son impresos. El concepto teórico es medios leídos, o sea, los seguimos leyendo, pero vienen con una transformación fuertísima.
Y actualmente, y voy a anunciarlo, en el programa de comunicación de la Universidad de Santander, estoy apoyando el proceso de creación y el próximo lanzamiento del medio universitario. En ese proceso que he podido ver y entender también, pues la creación de los medios, el sostener las audiencias, que es una tarea compleja, el llevar al periodista universitario a una realidad, porque esto no puede ser solamente teoría, practiquemos, pongámosle nota y engavetemos el trabajo, no. Si este chico se esforzó, salió, hizo reportería, hizo un trabajo real, se enfrentó al profe, no me habló la fuente. No, eso no es una respuesta para un editor, hay que ir a buscar la otra fuente, lleguemos a esa fuente y démosle nombre propio a ese periodista en formación para llevarlo a un nivel donde también con mucho orgullo y me siento muy feliz, hemos obtenido premios de periodismo regional fuertes y pues la idea es seguir acompañando este proceso. Combino también el tema de acompañar todo esto que es lanzarse al mundo digital de una manera estratégica, combinar el desarrollo web, el mundo del software, pues con mi esposo hemos creado una empresa que acompaña todos estos procesos. Tuvimos la oportunidad con Xiomara y con Carlos, mi pareja que está aquí sentado también, de liderar el proceso de transformación del sitio web de la Red Colombiana de Periodismo Universitario, periodismo.red, donde tardamos meses con todos los coordinadores nacionales del país, 27 medios universitarios, y lanzamos en plena pandemia la nueva página de la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Uniendo todas, o sea, uniendo una experiencia de periodismo universitario en donde hay emisoras, hay canales, hay televisión, hay todo, pues fue algo bastante… Sí, y fue difícil, le llamamos de hecho en especial, no somos los mismos, porque efectivamente tras el 2020 los periodistas no somos los mismos, llegó una avalancha de herramientas digitales, pero no teníamos una apropiación completa, sabíamos que existía una herramienta para hacer infografías de forma rápida, otra para hacer podcasting, otra para hacer producción audiovisual, se unió la narrativa streaming, ya no estábamos en directo, pero sí estábamos transmitiendo en vivo, y todo eso como un boom, ¿no? una ola inmensa de herramientas, y todos, docentes, estudiantes, nos veíamos, al igual que los periodistas y los medios, en una dinámica, caramba, esto hay que capacitarnos como sea, entremos a traer al experto, pero no, el experto no, porque la herramienta se acabó de crear, o sea, expertos no hay, entonces, ¿cómo vamos a experimentar? Bueno, entonces, yo decidí también darle la mano al desarrollo de software. No soy desarrolladora de software, pero admiro muchísimo todo el trabajo que mi pareja Carlos como desarrollador de software adelanta. Por ejemplo, con un diario de la región, ya estamos implementando un software para poder hacer toda la comunicación automatizada con los suscriptores sin ser invasivos, ¿no? A través de WhatsApp, pero personalizando, trabajando, y lo mencionaban ustedes y yo también se los digo a mis estudiantes, estamos compitiendo con bots, con máquinas, con automatización de procesos, con softwares que hacen de todo. Entonces yo siempre les digo, dime qué vas a hacer que no me haga un software, una máquina, y ahí es donde está el talento humano de estos periodistas, ¿no? ¿Cómo van a contar esas historias? Haz algo que no me haga ya un proceso automatizado, y es narrar, contar esas historias, ir a la comunidad. Eso no lo ha podido hacer todavía la inteligencia artificial. Entonces, en esa pregunta que tú mencionas, es un reto inmenso construir contenido de valor. Lo decía también Carlos, y no es necesario decir qué pasó, cómo, cuándo, dónde, por qué, que ya lo están haciendo también con inteligencia artificial, sino yo cuento la historia que hay detrás y le pongo corazón. Entonces, el tema de hacer marketing, amor para el tema, el periodismo también hace social media, porque yo escribo una historia, monto una plataforma y nadie va a llegar al azar. Yo tengo que decirle a la comunidad de Facebook, a la de YouTube, a la de Twitter, a la de Instagram, a los del WhatsApp, a las de Google, oye, ven, mira, tengo una grandiosa historia para ti. Entonces hay que hacer social ads.
También el medio está haciendo social ads, ¿cierto? Y el tema de lo que tú mencionabas de el dar la gratuidad al comienzo, ese modelo freemium se viene trabajando hace mucho tiempo para que probemos cómo se trabaja, en qué consiste y pasar a lograr una suscripción, pero en una dinámica de sondear a ciertos medios no ha sido fácil y pues ya nos lo ha dicho Javier, no es fácil sostener esa plataforma, pero además toda esa empresa que tiene los medios donde antes había una suscripción y era anual y ahora estamos compitiendo con contenidos y muchas cosas que son gratuitas. Le pasa a la academia, con los cursos, con los pregrados, los posgrados, competir con cursos como Creana, Platzi, a un precio irrisorio, obviamente es una tarea que se pone más difícil para poder alcanzar todo eso. Pero en resumidas cuentas, lo que nosotros necesitamos para sostener esa audiencia, más allá del clic, de enamorar a través de, oye, tengo tu atención, mi tarea tiene que ser mantener la atención a largo plazo. Y eso solo se logra con buenas historias. Ok, bueno, el periodista tiene una particularidad. Bueno, acá estamos hablando de un panorama que tal vez puede resultarnos como que aburridor, como que dejemos esto y vámonos a hacer otra cosa, ¿sí? A veces nos puede pasar. Pero hay algo también y es que los que somos periodistas y somos apasionados por esto, pues a veces también nos lanzamos al agua, ¿no? Y decimos, bueno, hagámoslo. Así sean 2 personas que lo vean, así sean 2 personas que lo compartan, no importa, ¿sí? Y eso siento que a veces tiene un valor y un significado muy importante. Anfibia tiene eso, ¿no? O sea, es decir, uno lee esas historias en Anfibia. Yo sí tengo que confesar que la primera vez que escuché y leí sobre el periodismo performático, quedé así como, wow, o sea, ¿cómo así que si yo soy periodista, pero también si soy actriz, entonces puedo contar una investigación a través de una obra de teatro? ¿O cómo así que mi investigación puede llegar a ser un gran mural, o puede llegar a ser un transmedia, o puede llegar a ser un performer, ¿sí? Entonces, un transformer, sí. Ay, sería un genial. Transformer, sí. Eso, digamos, es una buenísima idea. Cristian, mira, de verdad que es algo que siento que no solamente acerca a las audiencias, sino que hay algo que es preocupante también, y es que la gente ya no quiere pensar, ¿sí? En cambio, estas propuestas lo acercan a uno a eso, ¿no? A que me están contando esto a través del arte, qué lindo es ir y hacer parte de esa intervención. Entonces, quisiera, no sé si nos muestras el video, primero de pronto dices algo con respecto a lo de lo que quieras presentar. Me gustaría decir 2 cositas, un poco recabando lo que se circula en la mesa, porque me da, bueno, nada, yo he dado clases durante los últimos 25 años en la Universidad Nacional de La Plata y también en la Universidad de San Martín en mi maestría, en talleres en un montón de lugares. Hace 3 años que no doy clases y extraño un poco el contacto, sobre todo con los más jóvenes, y yo me siento, bueno, empatizo con la ansiedad de tener al menos algunas pistas, y vine de muy lejos, así que voy a tratar de dar 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales, más allá de lo que podamos teorizar nosotros sobre cómo sobrevivimos a este planeta, es decir, cómo sobrevivimos a nosotros mismos, ¿no? Cómo sobrevivimos al tedio, a lo que, no sé cómo se dice acá, pero en Buenos Aires se dice la paja. Cómo sobrevivimos a la paja, que nos da todo, porque todo nos aburre tan pronto que es muy difícil embarcarse en una experiencia que merezca la continuidad de nuestros tiempos y de nuestro deseo, porque es tan impresionante lo que se nos ofrece, la virtualidad, que permanentemente podemos estar cambiando de objetivo, ¿no? Entonces hay algo en el torno a la permanencia. La primer permanencia de un periodista, y no hay modo de que las pantallas lo salven, es la de la lectura. Alguien nos convenció de que manejando bien las redes sociales o siendo de lo más pillos o pícaros para poder hacer relaciones públicas o para poder sortear las dificultades que tiene nuestro oficio al conseguir trabajo, íbamos a lograr el éxito, ¿no? Además, una palabra pasada de moda, ¿no? O sea, ¿qué carajo es el éxito en un mundo, digamos, en el que está dejando permanentemente a los jóvenes afuera o los incluye en el mercado laboral solo para que trabajen entre 10 y 14 horas por día por salarios de 6 horas?
Entonces la literatura, y esta es una feria del libro y hay que reivindicarlo, o sea, la relación que ustedes construyan con el libro, pero ojo, no solo con el libro, no con el libro que les hacen leer sus profesores, deben poder construir un universo propio para poder explorarse a sí mismo, para poder explorar su mundo, para poder construir un deseo propio. El deseo se gestiona, el deseo no viene con Netflix, ni viene con, no es algo que aterriza sobre nosotros. El deseo también merece una gestión, y en la gestión del deseo propio está la literatura. Si no se vinculan con la literatura, difícilmente van a poder innovar en periodismo, porque lo que van a hacer es aprender muchísimas fórmulas, están todas en canales de YouTube y son tutoriales. Ni siquiera necesitan ir a una universidad para aprenderlo. De verdad, que se ponen un año, todos los días, 6 horas, y les puedo asegurar que está ahí. La universidad lo que hace es ordenarlos, es obligarlos, es tomarles examen y que cumplan con sus padres, con sus madres o con quien les esté pagando la universidad. Digamos, esto es otra película. La película de la vida del periodista es la de alguien que es insaciable culturalmente. Nunca deja de tener curiosidad por lo que desconoce. Y es perceptivo y desarrolla la intuición de saber exactamente a dónde tiene que ir para encontrar eso que le sube la bilirrubina, que le produce una subida de endorfinas y que no es droga. Porque si no nos drogamos todo el día está todo bien igual, pero esto es otra cosa, ¿no? Necesitamos conectar y la conexión viene por un autocultivo, no de marihuana, el autocultivo. Todos hacían chistes de drogas. El autocultivo de nosotros mismos. Piénsense como un hidropónico, como un puto porro hidropónico que saca unas flores maravillosas. Para que las flores salgan le tuvieron que dar la luz que necesitaba, le tuvieron que poner el abonito, le tuvieron que poner el fertilizante. Estaba dando una clase de cómo cultivar marihuana en realidad. Pero la metáfora es importante. ¿Por qué puedo usar una metáfora? Porque leí. Está bien, yo era un niño enfermo, digamos, enfermo mental, que leía desde los 6 años y no jugaba. Algunos acá serán así porque ñoño sigue habiendo. Levante la mano el que es ñoño. ¿Hay un ñoño en la sala? A ver, los pobres ñoños. ¡Viva los ñoños! El mundo es de los ñoños. ¡Viva los ñoños! Da vergüenza porque está estigmatizado ser bueno en lo que uno hace. Hay que ser un puto perdedor, hay que ser un fracasado, hay que ser un triste, un amargado. Porque así nos muestra la narrativa contemporánea, el modo de habitar el mundo. Y es mentira. Viven en el país de la alegría, viven en la ciudad más linda de Colombia. O sea, la singularidad de este lugar es tan extraordinaria que estoy convencido de que aquí hay un talento extraordinario. ¿Cómo lo descubrimos? Yo les puedo contar lo que hacemos en Buenos Aires, pero también lo pueden ir a ver a la página y van a encontrarse con los videos. Recorten su mundo en el modo que se les antoja para poder detectar cuáles son las zonas del conocimiento que los obsesionan. Si les gusta la novela romántica, denle al fondo a la novela romántica. Ni siquiera les estoy diciendo que tienen que leer el canon de la literatura. Pero si no leyeron a Borges, algún día se van a sentar en una mesa y les puedo asegurar que cuando los demás hablen de Borges, les va a dar mucha vergüenza. Es así. Dar el salto implica un sentido del autocultivo de nuestra matriz lectora, porque no somos solo una narrativa de nuestra voz materna, porque todos tenemos un narrador, porque somos hijos de unas mujeres que narran demasiado bien, porque América Latina es una voz de mujer que cuenta historias. Así nos criaron, nos dieron la teta mientras nos cantaban historias, pero no alcanza. No alcanza de verdad, no alcanza, el talento no alcanza. Yo sé que muchos en esta generación se sienten especiales, con todo derecho, porque son más sobrevivientes que nosotros y ahora son sobrevivientes de la pandemia. Pero ¿saben qué? Todas las generaciones tuvieron dramas. No tuvieron quizás pandemias, pero tuvieron otros y en este país ni me pongo a hablar del tema. Entonces, se pueden sentir especiales, pero sepan que lo que les espera es un trabajo que excede completamente el trabajo académico y la práctica de un periodismo que pueda ser universitario o no, sino que se trata de recortar nuestras obsesiones y las obsesiones son las que los pueden llevar a encontrar ese tema que presentan a un concurso, como ojalá llamemos aquí en algún momento, de periodismo performático. Un periodista detecta un tema de la agenda contemporánea. Puede ser desde la cultura queer hasta la electrocumbia, puede ser la salsa de tal barrio, la convivencia entre los migrantes venezolanos de tal otro con los vecinos de toda la vida.
puede ser el río que baja contaminado, o puede ser la venta ambulante aquí a la vuelta, puede ser lo que pasa en esta feria. Temas de lo que le ocurre a la ciudad de Bucaramanga. Piensen un tema y buscan un artista y se presentan para hacer una investigación que dura 4 meses, donde van a ir al fondo en la entrevista y en la búsqueda de los personajes claves para que esos personajes hablen por sí mismos y se animen a subir a un escenario como este, trabajando con músicos. Esta ciudad es una ciudad musical. Aquí hay recurso, ¿no? Es una ciudad audiovisual, ¿no? Teatro, tienen un gran teatro. Y bailan como los dioses. Bueno, mejor que la electrocumbia igual, no, o sea, es una cosa de loco. Es como el pre-voguing, la electrocumbia, me vuelvo loco. Entonces, en esta convivencia, en este laboratorio, se logra una investigación que a nivel información los lleva a la profundidad para que lo que emerja sea estas personas hablando de sí mismas. Yo les voy a mostrar un solo video. ¿Hay tiempo o me lo comí todo? Son muy cortas estas mesas. Les cuento solo la última, la van a ver ustedes, no necesitamos mostrarla. Les cuento una investigación sobre la migración colombiana en Buenos Aires. Una periodista colombiana inmigrante y una fotógrafa que se obsesionan con una fiesta de salsa clandestina que ocurre durante toda la pandemia sin parar. Porque los colombianos están aislados y más solos que en Colombia. Vos imaginate lo que es ser un migrante y no tener red. La única red son esos que van a bailar el sábado a la fiesta y esa fiesta es lo único que te hace sentir bien. Entonces la fiesta la mantuvieron. No sé cuántos se contagiaron y si alguno murió, pero que la fiesta la hicieron, la hicieron. Solo salsa colombiana con bandas de salsa colombiana y colombianos y colombianas bailando. Y empezaron a entrevistar a esa gente. Eligieron a la dueña de la fiesta, al DJ, a una boxeadora, la más tímida de todos, al que nunca faltó, que era muy gracioso porque su trabajo era hacer delivery de juguetes sexuales por todo Buenos Aires, también clandestino simulando que era enfermero pero repartía dildos. Bueno, las historias que encontraron, por supuesto, fueron singulares. Se montaron en una caja negra una performance donde uno entra y una voz en off colombiana te dice: usted, el de camiseta verde, usted va a ordenar el tapete. Y el argentino mira, ¿no?, con cara de ¿qué es el tapete? El tapete es una alfombra, repita conmigo, alfombra. Y el argentino no sabe qué hacer, alfombra, diga, alfombra. Y usted va a servir el guaro es el aguardiente. Y entonces los argentinos empiezan a hacerle la fiesta a los migrantes colombianos y empiezan a aparecer estos personajes. Y empiezan a proyectar en las paredes sus vidas en Barranquilla, en Barranca Bermeja, en Cali, todo lo que perdieron, todo lo que los pone SATs. ¿Ustedes también usan así las palabras en inglés acá? Mi hijo me dice, estoy re sad. Y entonces empieza a ocurrir la maravilla, que es que la gente se ríe, la gente se emociona, la gente llora y entiende qué carajo es ser migrante. Y ser migrante, ¿saben qué? Es las dos cosas, sufrir y ser feliz, como en la puta vida. Eso es una performance de periodismo performático. No hay un tratado con cifras de la OIM sobre qué porcentaje de migrantes se quedan, se van, ni hay una cita de un puto sociólogo que me viene a explicar a mí, que soy migrante desde que tengo 4 años, cómo es migrar. Hay una experiencia que ocurre en ese instante. ¿Cuál es la diferencia con el periodismo? El periodismo debe comprenderse inmediatamente y nos debemos haber informado y al cabo de la lectura de la noticia o de escucharla estamos informados. No, acá no estás un carajo informado, porque lo que te ocurrió acá en el plexo. Y esa semana, cuando cruces la calle y escuches una salsa, te vas a acordar. Y cuando escuches ese reggaetón que pasaron, porque también se pasa reggaetón, te vas a acordar. Y en tu cabeza y en tu aparato sensible, las conclusiones serán posteriores. Es decir, se produce lo que yo llamo una elipsis de otro orden. No entra por el camino que nos mostraron, entra por un laberinto que desconocemos. Y es en ese riesgo en donde está lo dulce de la performance. Bueno, Cristian, ya nos levantamos. Ahora me sacaban acá con la policía. ¡No, yo me quedo! Bueno, ya para cerrar, aquí podríamos quedarnos todo el resto de la tarde, pero bueno, para cerrar, Javier, Carlos y por supuesto Zuli, bueno, ¿hacia dónde
se lanzarían? ¿Hacia qué se arriesgarían ustedes? Por ejemplo, Vanguardia. No, digamos que nosotros tenemos un camino trazado. Vanguardia es una institución, un periódico que mañana está cumpliendo 103 años. Los invito a que lean la edición de mañana. Vamos a tener unos elementos de celebración en el periódico, en la página web, y ahora le toca a uno en el periódico, en la página web, en las redes sociales, en las plataformas y en el TikTok. Próximamente en el Teatro Santander. Sí, próximamente en el Teatro Santander. Entonces, nosotros tenemos en Vanguardia, o digamos, una ruta trazada, una línea de renovación tecnológica, de innovación muy importante, en la que concentramos esfuerzos en lo que les decía al principio, en tratar de contar todo lo que necesitamos contar, la realidad de la región, las noticias, las historias, incluso todo lo que podría contarse con el periodismo performático, pero creo que hacia allá tenemos que ir, hacia un periódico que en el papel los lectores se sientan todavía con una Vanguardia que es suya, que es de la región, y que en el plano digital lean una Vanguardia que es mucho más amplia, mucho más internacional. Entonces, hacia allá, eso es hacia donde vamos en Vanguardia, eso es lo que queremos. Bueno, Carlos y Zuli, ya nos van a sacar, ya nos van a sacar. Sí, yo creo que hay una cosa que en el caso de la inteligencia artificial nunca va a ser capaz, o espero que nunca sea capaz, porque ahí sí nos jode, y es contar buenas historias. Y para contar buenas historias lo único que se requiere es abrir bien los oídos, leer bastante para saber llevar la literatura de no ficción, y yo creo que en ese sentido, en ese camino, seguiré trabajando, tratando de encontrar buenas historias, porque al fin y al cabo es lo que queda, ¿no? Desde tiempos inmemoriales la humanidad se ha encargado de contar historias. Un dato cualquiera, como que por ejemplo el 35%, salió esta mañana, de la migración venezolana está en Colombia. A lo sumo mañana nadie se acuerda, pero de repente, si les cuento que acá en Bucaramanga la mejor hamburguesa la preparan un trío de venezolanos en el Parque Las Palmas, seguramente de eso sí se acordarán, irán a probarla, y de repente a lo sumo alguno de ustedes estudiantes, como yo en algún momento también lo fui, además de probarla querrán hacerle una crónica a esta gente, y eso sí va a quedar para la posteridad. Se van a acordar ustedes, va a ser una anécdota para contar eventualmente en familia, en un medio de comunicación, en televisión, en donde quiera que sea. Pero es eso, es encontrar historias, y las historias no son números. A partir de los números se pueden encontrar historias, las historias pueden hacer incluso en un chisme que se confirme, qué sé yo. Pero es eso, seguir contando historias, porque es lo único que los seres humanos hemos hecho bien durante toda la humanidad. Y esto que decía Cristian de que Latinoamérica es una voz de mujer contando historias, es creo que la definición más bella de lo que nos resume como latinoamericanos, como colombianos. Ok, bueno, Zuli. Bueno, yo considero que también queremos seguir contando historias, queremos hacer el periodismo maravilloso y profundo que siempre hemos tenido, el de la investigación, el de la profundidad, el de ahora es storytelling, queremos hacer storytelling, pero también deseamos traer el searching, el scrapping, la inteligencia artificial, la realidad aumentada. Actualmente, bueno, y durante, qué sé yo, el último año, hemos hecho uso de la suite de Google Journalist, que está disponible para periodistas, y que si nos tardábamos, por ejemplo, en Vanguardia yo me tardaba 2 horas desgrabando un audio de 1 hora, lo estamos haciendo ahora a 1 minuto o menos con Pinpoint, por ejemplo, que está puesta por Google, que me permite desgrabar así de fácil, pero ese tiempo que me sobra, que son 50 minutos que antes no tenía, son minutos para poder idear, crear, lo que tú decías, hacer, no sé, me quiero imaginar algo muy maravilloso como lo que está haciendo Cristian, y podamos vincular todo lo que la tecnología trae, pero no deshumanizar. No queremos deshumanizar el periodismo, queremos que el rostro humano esté siempre puesto, y sí soy amante de la tecnología, súper amante. Sé que se le ha puesto pues también la crítica, porque es que ya el periodista no quiere salir, quiere ser de escritorio, no quiere caminar, pero podemos poner al servicio del periodismo muchos aspectos tecnológicos sin que nos deshumanicemos y sin que perdamos la esencia del periodismo profundo y de investigación.
Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta charla. De verdad que es muy importante para Periódico 15 haber tenido este auditorio. Amigo, poneme pena en pachanga y entonces ya en la despedida queda puesto, que es una salsa. Sí, para que lo vean. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias a todos por venir.